Hace una semana atrás me tocó predicarle, solté un desafío a la iglesia. Y le dije a la iglesia que en este tiempo le extendía un desafío para que nosotros la mejor inversión que podemos hacer en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, es invertir tiempo con Dios. Ahí tú vas a ver la prosperidad, ahí tú vas a ver las añadiduras, ahí tú vas a ver tu crecimiento espiritual. Y tenemos grandes expectativas para este año, porque esto es un año donde estamos desafiados porque el mundo sigue mejorando. El mundo sigue mejorando. No, el mundo no sigue mejorando. La iglesia, usted y yo seguimos mejorando. El mundo sigue en crisis. Pero usted y yo estamos en crisis. Estamos en Cristo. Así que ponga las manitas hacia el frente para orar por el predicador de esta noche maravillosa, Señor. Te damos gracias, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias por esa maravillosa canción, Padre amado, porque sabemos que los soldados de Cristo somos nosotros y el pueblo que se reúne somos nosotros para recibirte en los cielos en el momento que tú vengas a recoger a tu iglesia. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Usa al predicador con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo y sobre todo habla a nuestros corazones. Amén. Y prepara al pueblo, a la iglesia de Cristo, para poner por aplicación, para ser hacedores de la palabra, porque eso es lo que trae crecimiento a nuestra vida. Cuando vivimos tu palabra y tus conceptos divinos, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiga. Amén. Busquemos en el libro del profeta Oseas. Vamos para el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Empezamos este año cumpliendo el propósito. Amén. Amen. Praise the living God. Cumpliendo el propósito, el profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Cuando lo tengan, dicen amén. Que no, dice misericordia. 6, versículo 1 al 3. Oseas 6, del 1 al 3. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así el profeta Oseas: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y reconoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar un miércoles más, Señor Dios, inicio de año, aquí en tu casa, Señor Dios. Ayúdanos a poder entender esta palabra, Señor, el mensaje de este profeta Oseas para nuestro presente, que sea un mensaje que pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor Dios, y que podamos cumplir con tu propósito, así como hizo este profeta Oseas, Señor Dios, en medio de muchas adversidades, en medio de muchas confrontaciones. Pero él no dijo que no, sino que aceptó su voluntad, tu voluntad, y pudo cumplir ese propósito, Padre. Le pedimos todo esto en el nombre del Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así que el profeta Oseas, ¿cuántos han escuchado o han leído este libro? Amén. Este profeta Oseas fue escogido por Dios para llevar un mensaje de corrección, para llevar un mensaje de exhortación al reino del norte de Israel. Y esto es bien importante que podamos entenderlo, porque los profetas, el mensaje de los profetas, viene uno siendo para el reino del norte de Israel y otro para el reino del sur, que es Judá. En este caso, Oseas profetizó al reino del norte, el reino de Israel, ya cuando estos reinos se dividieron. Y el nombre Oseas significa salvación y liberación. Un nombre con un gran significado para un tiempo donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios,
se había degradado de una manera espiritual, con una espiritualidad completamente Aleluya. depravada. Por lo tanto, si uno estudia a profundidad este libro de Oseas, vamos a ver que el juicio de Dios estaba próximo a llegar. El juicio de Dios no se podía detener más porque había un pueblo que era fornicario, había un pueblo que era completamente adúltero. Por eso el profeta Oseas se le conoce como el profeta de la hora cero de Israel. El profeta que advirtió al pueblo de los acontecimientos que iban a suceder si ellos no volvían en arrepentimiento a Dios. Y lo más interesante de este libro del profeta Oseas es que, a diferencia de Isaías, a diferencia de Ezequiel, a diferencia del profeta Jeremías, no comienza con grandes visiones. No comienza con una visión viendo el templo, viendo la majestuosidad de Dios. Todo lo contrario. Este libro describe la infidelidad constante del pueblo de Israel. Por lo tanto, este libro nos presenta una relación entre Dios e Israel, como un esposo y una esposa. Siendo el pueblo de Israel una esposa completamente promiscua, pero ese esposo, aún así de que esa esposa era completamente promiscua, infiel, adúltera, Dios estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Yo necesito que estén atentos a porque para entender el fondo y el contexto de este libro, del libro C, en el tiempo que él profetizó, debe estudiarse el segundo libro de los Reyes, capítulo 15 al 17. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, el libro de Reyes, pero usted lo puede anotar allí. Segundo libro de Reyes, capítulo 15 al 17, donde se registra todos los pecados, todas estas fornicaciones que cometió el pueblo de Israel. ¿Cómo que fornicaciones? Sí, porque se iban tras dioses ajenos, tenían idolatría, sacrificaban a sus hijos a Moloch, sacrificaban a sus hijos a los Baales. Esa era la idolatría, esa era la apostasía. Y también el pueblo de Israel vivió un desenfreno moral y espiritual. Por eso el pueblo del Señor estaba dando un mensaje. Y el mensaje central de este libro del profeta Oseas es volver a Jehová. Que volvamos a Jehová. Como leímos en el capítulo 6, versículo 1, que nos dice: venid y volvamos a Jehová. Amén. Venid y volvamos a Jehová. Aleluya. Y a aquellos que les gustan hacer las anotaciones, esta palabra volver aparece más de 15 veces en este libro de Oseas, la palabra volver. Por lo tanto, hay un énfasis en que el pueblo deje la idolatría, que deje la apostasía y vuelva a Dios. Aleluya. ¿Para qué conocemos de Oseas? Oseas es un libro bien interesante. Este libro del profeta Oseas, porque Oseas tuvo un llamado particular por parte de Dios. Y yo estoy seguro que si Dios nos llamara de esta manera, muchos correrían. Por eso yo quiero que usted esté atento, porque cumplir el propósito de Dios, todo el mundo dice gloria a Dios, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Pero la forma particular en que Oseas fue llamado fue fuerte. Amén. Capítulo 1, acompáñenme en el capítulo 1, versículo 2. Dice así de la siguiente manera la palabra: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, esto es Dios hablando a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Maravilloso, ¿no? ¿Qué clase de llamado? Espectacular. ¿Cuántos quisieran tener un llamado profético así? Dios le está dando una orden que es completamente difícil. Humanamente hablando, es incómoda, es difícil. Recuerdo una vez, cuando estaba estudiando los profetas, se nos dio un examen que nos decía de la siguiente manera: si Dios te da el llamado, o sea, lo aceptaría.
Adivinen cuál fue la contestación. Rotundo no. ¿Por qué? Porque Dios le estaba ya diciendo que su esposa, con la cual él se iba a casar, iba a ser una mujer infiel. Santo. Una mujer infiel. Su esposa, Gomer, representaría esa infidelidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, en el caso de Oseas, Dios no lo llamó para predicar un mensaje solamente de corrección. En el caso de Oseas, Dios decidió que la vida personal de Oseas fuese ese mensaje. Que Oseas viviera en carne propia lo que Dios estaba sintiendo, lo que era cuando el pueblo se iba tras dioses ajenos, tras esposos ajenos. Por lo tanto, ese matrimonio del profeta Oseas es comparado con Dios e Israel. Es una analogía vivida en carne propia. Así que a través del sufrimiento matrimonial de este profeta, Oseas pudo apreciar el terrible pecado del pueblo de Israel. Aleluya. Thank you, Jesus. Un terrible pecado. Así que Gomer, esa esposa de Oseas, esa mujer fornicaria, adúltera, tipificó el comportamiento de la nación de Israel. Aleluya. Que se iba tras los dioses ajenos, al mejor postor, al mejor que le pudiese suplir las necesidades, con una mujer adúltera. Santo. Así que este libro nos enseña, nos da una gran lección, porque nos enseña que el propósito de Dios no siempre se va a cumplir en la comunidad. Aleluya. Todo el mundo quiere cumplir el propósito de Dios, en la cómoda, en la sencilla. Yo quiero ser profeta de las naciones, pero a mí envíame a Estados Unidos a profetizar en Miami, en las redes sociales. Envíame a profetizar cosas sencillas. Pero y si Dios te da un llamado así como el 12, ¿lo aceptaría? Ahí mismo, así mismo. Hay que traer fuerte y honra. Para Nigeria, donde están asesinando a muchos cristianos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a casarse con una persona sabiendo que le va a ser infiel? Aleluya. No. Hay que morir al orgullo. Por no casarse con una persona que Dios te diga que vas a casar con fulano, con fulana de tal, pero te va a ser infiel. Aleluya. Líbrame, Señor Jesús. Guárdame. Tenemos que morir al orgullo, así que ninguno de nosotros estaría dispuesto. Pero este hombre estuvo dispuesto a cumplir el propósito de Dios en obediencia. Aleluya. Maravilloso. Fue llamado a amar sabiendo que su esposa no lo iba a amar. Fue llamado a permanecer fiel aún cuando fue traicionado. Amén. Aleluya. A redimir a su esposa, es decir, comprarla nuevamente a pesar de sus múltiples pecados. Aleluya. Similar a lo que se refleja en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Santo. Así que Oseas, con su vida, refleja ese amor incondicional Aleluya. de Dios. Hermoso. Pero antes de continuar, quiero que volvamos al verso del capítulo de Oseas. Específicamente donde dice el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Ve, tómate una mujer fornicaria. Ve y tómate una mujer fornicaria. Y quiero rápidamente hacer un paréntesis en esta sección, porque muchas veces se ha supuesto o se ha malinterpretado que Dios le ordena al profeta Oseas a casarse con una prostituta, lo cual no es así. Eso es completamente erróneo, porque Dios no va a irse en contra de sus principios. Santo. No, el término aquí traducido como fornicaria en hebreo es senunim, con Z, que significa fornicaciones.
Y este término, comunicaciones o semunín, se utiliza tanto para los términos literales o términos espirituales. Y en este caso se refiere a una mujer casada que ha sido infiel a su marido, quebrantando ese pacto matrimonial. ¿Y por qué quise hacer un paréntesis en esta sección? Porque cuando usted estudia el Antiguo Testamento, Dios no se casó con una prostituta. Aleluya. El pueblo de Israel, Aleluya. que es la esposa del Señor, no era prostituta. Santo. Hicieron un pacto en el monte Sinaí. Pero ¿qué sucedió? Esta esposa quebrantó el pacto. Aleluya. Quebrantó el pacto. Por eso esta relación del profeta Oseas sirve de metáfora de esa infidelidad del pueblo de Israel con su esposo, que es Jehová Dios. Interesante esa parte. Así que continuamos. Es bien interesante porque vemos en este libro de Oseas cómo Dios utiliza la experiencia de vida para llevar un mensaje al pueblo de Israel completamente difícil. El nombre Gomer, lo vemos en el capítulo 1, versículo 3, el cual nos dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio a luz un hijo. El nombre Gomer significa consumida, terminada o agotada. Nombre bonito, ¿verdad? Consumida, agotada, terminada. Por eso esta mujer representaba a este pueblo de Israel que se encontraba consumido, agotado, sumergido en el pecado, esclavizado a la infidelidad. Así que esta mujer se vuelve infiel. Gomer se vuelve infiel, se aparta de su esposo, abandona su hogar. Santo. Y Oseas, el profeta de Dios, el que no escoge para dar un mensaje de restauración, de que el pueblo vuelva a Dios, de que el pueblo deje la infidelidad. ¿Qué sucede con la esposa? Lo abandona. Se va con otros hombres. Yo no sé ustedes, pero esto es algo fuerte. Porque yo me puedo imaginar el profeta Oseas profetizando en medio de las calles de Samaria, diciéndole al pueblo de Israel: vuelvan a Dios, dejen las infidelidades, dejen la inmoralidad que ustedes tienen, vuelvan a Dios, dejen la idolatría. Y ustedes saben que siempre hay par de chismosos en los pueblos, ¿verdad que sí? Y yo imagino esos chismosos del pueblo diciendo: pero ven acá, ese profeta Oseas, Dios le habla y no le dice que su esposa le es infiel, más infiel que todo el pueblo de nosotros juntos. Todo el mundo lo sabía, menos él, pero ya lo sabía. ¡Wow! Tenía que ser terrible, tenía que ser desgarrador, pero él obedeció a Dios. Santo, Y aleluya. continuó cumpliendo el propósito. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, tan pronto comiencen esas murmuraciones, se divorcia y deja de predicar. Déjalo. Por eso yo quiero que usted pueda sentir en carne propia ese dolor del profeta Oseas. Y ese dolor, en ese dolor del profeta Oseas, también Dios estaba dando una lección, una enseñanza al pueblo de Israel que aún se hace presente. Porque así, ¿verdad? Así como Dios sufría en su corazón porque el pueblo lo abandonaba, hoy en día sigue siendo igual. Porque muchas veces decimos que tenemos a Jesucristo primero en nuestro corazón, pero a la hora de la verdad no está primero en nuestro corazón. Hay cosas que ponemos en primer lugar que a Dios. Santo. Por eso es que aquí podemos encontrar esa conexión con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque así como Oseas amó a una esposa completamente infiel, Cristo aún nos ama si nosotros somos infieles. Porque dice su palabra que Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Qué maravilloso.
Y eso lo encontramos en segunda de Timoteo 2:13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Maravilloso. Ese es nuestro Dios. Que tú y yo le podemos ser infiel, pero Él permanece fiel. Aleluya. Y así como Oseas también fue rechazado por su esposa, pero también por un pueblo al cual él estaba profetizando. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado, fue rechazado por el pueblo de Israel, fue echado a un lado, ignorado. Por eso es que en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, dice, este Jesús es la piedra recobrada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aleluya. Cristo fue despreciado, Praise the living pero vino a God. ser Thank ¿qué? you, Jesus. Cabeza de ángulo. Vino a ser aquel que nos da salvación y vida eterna. Por otro lado, si estudiamos el libro de Oseas, vamos a ver que él tuvo que redimir a su esposa, tuvo que comprarla Aleluya. por culpa del pecado. Y así como Oseas tuvo que comprar nuevamente a mujer en aquellos tiempos, para entrar en contexto, para casarse usted tenía que dar una dote con su esposa. Pues antes del matrimonio iba el comprometido, iba donde su padre, dice, me quiero casar con su hija y le ofrezco 200 yuntas de buey, un ejemplo, y tanto de oro y tanto de plata. Ya había pagado por ella, Santo. pero por el pecado tuvo que volver a pagar por ella. Y esto nos enseña que Cristo también pagó por nosotros un alto precio en la cruz del Calvario. Amén. Thank you, Que Jesus. estábamos muertos en delitos y en pecado. Y Él nos compró, nos redimió y permanece fiel si aún usted es infiel. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, Aleluya. el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, este mensaje de Oseas nos enseña que este amor del profeta Oseas no fue uno emocional, porque el amor emocional es tan maleante. Fue un amor redentor que estuvo dispuesto a cumplir el propósito, aún sabiendo a lo que se estaba enfrentando. Igual que el amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que no es un amor emocional ni sentimental. Hoy voy a Aleluya. llamar a la iglesia porque hoy la iglesia se levantó con ganas de adorar. Santo. Alabado Dios. Imagínense si fuese así el amor del Señor por nosotros. Ese no es frito, es uno sacrificial. El amor de Cristo es sacrificial por cada uno de nosotros. Thank you, Jesus. Por eso era ese mensaje del profeta Oseas, de que volvamos a Jehová. Pero antes de que el profeta Oseas comenzara a proclamar este mensaje al pueblo de Israel, de que volvieran a Jehová, en este capítulo 1, usted puede ver cómo Dios, es verdad, tan espectacular, utiliza el nombre de los hijos de Gomer para dar una enseñanza. Cada hijo de Gomer se convierte en un mensaje profético, Aleluya. Santo. una advertencia sobre las consecuencias que tenían que enfrentar este pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la apostasía y por la infidelidad espiritual. Así que no solamente vemos que el mensaje del profeta Oseas es uno profético, hablado, ni de vivencia, sino que también es a través de su paternidad, a través de la paternidad del profeta Oseas, se nos da un mensaje profético. Y el primer hijo, capítulo 1, versículo 4, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú
por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Así que este nombre, Jezreel, significa Dios dispersa. Nombre bonito, ¿verdad? Jezreel. Visto así varios jóvenes que se llaman Jezreel. Ese nombre significa Dios dispersa o Dios esparce. Jezreel nos recuerda ese pasado de violencia que tuvo el pueblo de Israel cuando el reino se dividió. Una violencia, juicio, derramamiento de sangre. Y con este nombre Dios anuncia que la nación sería dispersada por causa del pecado. Y recuerden, estamos hablando de la dispersión del reino del norte, de Israel, no de Judá. La segunda hija, miren qué nombre más hermoso. Capítulo 1, versículo 6. Concebió ella otra vez y le dio a luz una hija. Y Dios le dijo, este es Dios escogiendo los nombres. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Pero mira lo que dice el versículo 7. Mas de la casa de Judá, el del reino del sur, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Aleluya. Nombre bonito, Lo Ruama, que significa que no es compadecida, no compadecida. Y este nombre expresa esa retirada del favor de Dios al reino del norte de Israel. No porque Dios haya dejado de amar a este pueblo, sino porque el pueblo había quebrantado ese pacto sagrado del matrimonio. Alabado Ese Dios. pacto que se dio en el monte Sinaí. El pueblo estaba continuamente rechazando la bondad y la gracia de Dios. Que la gente se cree que podemos vivir del cuento, que podemos seguir pecando. No, porque es que Dios es amor, Dios es gracia, y queremos tomar la gracia como la graciosería y el libertinaje. No es así. No es así. No, que está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Tercer hijo se llama Loami. Mira qué nombre más hermoso. Capítulo 1, versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concebió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que este nombre significa no es pueblo mío, o no pueblo mío. Y representa esa ruptura relacional entre el pueblo de Israel y Dios. Que usted y yo sabemos que era un pueblo completamente religioso. Sacrificaban a Jehová y también sacrificaban a otros dioses, a los Baales. Por eso este pueblo había perdido esa identidad espiritual, y había tenido una pérdida, una ruptura delante del Señor. Pero lo más maravilloso de esta historia, que cuando uno continúa leyendo el libro de Oseas, este mismo libro que nos dice que y declara que no es pueblo mío, más adelante da un mensaje de restauración. Aleluya. Da un mensaje de volver a Dios. Y lo más maravilloso de esto es que no se queda en el Antiguo Testamento, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, se hace palpable esta promesa de Dios para nuestra vida. Thank you, Jesus. Porque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hablando de nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, estamos apartados de las promesas y del pacto. Aleluya. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Así que en Cristo se cumple la promesa Amén. de que los dispersos somos reunidos. En Amén. Cristo se cumple la promesa
Los que eran sin misericordia, Aleluya. hemos encontrado misericordia y compasión. Amén. Gracias a En Dios. Cristo Jesús, los que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo del Padre. Aleluya. Y por medio de su sangre, por medio de ese Espíritu, podemos decir, Abba Padre, lo que antes no podemos decir. Ahora tenemos un Padre en los cielos. Gracias a Dios. Así que en Cristo Jesús se encuentra esa respuesta al drama trágico de los hijos de Gomer. Y bien interesante, si usted estuvo leyendo, o si lo lee, va a ver que en los otros dos hijos, ¿verdad? El primer hijo, que es Israel, según el testimonio, según lo que podemos leer, de entender que este hijo sí fue de Osea, mientras que los otros dos, los Ruama y Luami, no fueron hijos de Osea, cumpliéndose así la profecía, ¿verdad? O la palabra que Dios le dice a Osea: ve, tómate mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Dios. Otro detalle más poderoso. Como dirían por allí en el campo, se la apuntaron los muchachitos, y él los crió. Así hicieron con el Señor, este pueblo de Israel. Iba tras otros dioses, y los hijos que nacían en Israel fornicaban y no adoraban a Dios. Así que estos hijos de Gomer nos recuerdan que el pecado puede dejar cicatrices profundas, pero Aleluya. también que la gracia de Dios es capaz de reescribir una nueva historia en generaciones tras generaciones. Amén. Por eso es que Dios nos ofrece un llamado a volver. Y volvamos nuevamente al capítulo 6. Volvamos al capítulo 6, versículo 1. Donde el profeta Oseas proclamó: venid, volvamos a Jehová. Venid, volvamos a Jehová. Y aquí estamos viendo que esta predicación de Oseas no es un llamado individual, sino un llamado colectivo al pueblo. Un llamado a volver al pacto, un llamado a regresar a una relación con el Dios verdadero, a volver a Dios, porque el pueblo de Israel en aquellos tiempos querían bendiciones, por eso iban tras los dioses ajenos, los Baales. El Dios, ¿verdad? Para aquellos tiempos, según la tierra de los cananeos, el Dios de la fertilidad. Por lo tanto, si no había una buena cosecha, Jehová no me está respondiendo, pues voy y ofrezco sacrificio a los Baales. Me está lloviendo a tiempo, me voy y ofrezco a mis hijos a Moloc. Así era el pueblo de Israel. Así era. Pero ¿qué sucede? Hoy en día hay muchos que son así. Hay muchos que son así. Que buscan solamente la bendición de Dios. Esto no cambia. Quieren a Dios como proveedor. Aleluya. Como si Dios fuese la lámpara mágica de Aladín. Necesito tanto. Ahí está. Y si Dios no me dio tanto, pues voy y voy para otro sitio. Voy a Moloc. A Mamón, es el Dios del dinero. Así es, iglesia. Al prestamista. Y entonces nos hacemos esclavos de ¿qué? Del prestamista. Santo. Necesito 100. Y el Señor te aguanta, se aguanta, porque Él sabe cuándo voy a decir. Entonces tú, por desesperado, vas al prestamista, le pediste 100 y ya son 125 que tienen que pagar al prestamista por los intereses. Y si te tarda, mira, eso es como el banco. Sigue subiendo el interés. Así que muchos quieren a Dios como el proveedor, pero no quieren a Dios como el Señor de su vida, Santo. como el dueño y Señor de su vida. Es que estamos dispuestos a cumplir su voluntad aunque me duela. Aleluya. Así que este llamado del profeta Oseas encuentra plenitud en Cristo Jesús. Porque Jesús, ¿qué nos dijo a nosotros?
venid a mí todos los que están cargados, que están cansados, que están trabajados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor. ¿Cuántos están cargados y están trabajados y cansados? Aleluya. Bueno, todavía, empezamos mañana. Hay algunos que están cansados de descansar. Amén. Cansados de descansar tanto. Gracias. Uno se levanta de la cama con dolor de espalda de tanto que no ha dormido. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el camino que nos lleva de regreso al Padre. Es aquel que nos puede hacer volver al Padre, a tener una restauración, una relación correcta con Dios. Aleluya. Santo. Porque fuera de Él no hay salvación. Amén. El texto continúa diciendo, capítulo 6, versículo 2, y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de los 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Porque este mensaje nos hace entender que la disciplina de Dios, la corrección de Dios, no es un castigo sin propósito. Aleluya. ¿Cuánto como padre le decimos a nuestro hijo, recoge tal cosa, o si no, te va a pasar tal cosa? Y no hace caso, y es que verdad, pero hay una corrección con propósito. Lo mismo sucede con nuestro Señor en nuestras vidas. Hay una corrección que es con un propósito, y la corrección de Dios es por intención redentora, por medio de Jesucristo. Así que Dios muchas veces permite ese quebrantamiento en su pueblo para producir arrepentimiento. Y eso lo vemos en la cruz del Calvario. Amén. Santo. Y lo vemos en la obra de Cristo. Que Él fue herido por nuestros pecados, Alabado Dios. no por el pecado de Él. Fue herido por nuestros pecados, como dice el profeta Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por culpa nuestra. Él pagó nuestras rebeliones. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado, de la inmundicia. Alabado Fue quebrantado Dios. para que nosotros fuésemos restaurados por medio de su sangre. Fue muerto para que tú y yo recibiésemos la vida eterna. Thank you, Por eso Jesus. tenemos que dar gracias a Dios Amén. por ese gran amor de nuestro Thank you, Señor Lord. Jesucristo. Continúa el versículo 3 diciendo, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aleluya. Sí, mis queridos hermanos, aquí estamos viendo que el problema de Israel no era la falta de religiosidad. Hemos estudiado este pueblo de Israel por mucho tiempo. No era un pueblo que no fuese religioso. Podemos ver los evangelios, cómo ellos añadieron, ¿verdad? Los fariseos, los líderes religiosos, añadieron aún más cargas al pueblo. ¿Qué sucede? Había una relación incorrecta. Y esto es lo que deseaba el profeta Oseas, es que el pueblo volviera a Dios, a tener una relación correcta con el Padre. Lo mismo que busca Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está en busca de que nosotros demos grandes eventos. El mundo le gusta los eventos, los conciertos, los choriceos. No voy a hablar de eso, ¿está bien? Lo hablo en el seminario de la radio, no se preocupe. Es increíble, voy a decirlo porque me quedo con esto y no duermo. Es increíble cómo hay gente que pagan $60 por tener una experiencia espiritual en el choli y no vienen a la iglesia por no dar el diezmo y dar la ofrenda. Mira, Dios está cansado de los eventos. Dios está cansado de festivales. Dios está cansado de toda esa hipocresía. Los únicos que se llenan los bolsillos de eso somos los promotores.
Santo. Ay, yo no vi quién me ofrenda porque ese es para el pastor. El soliceo, el concierto, para el cantante y un 15% para el promotor. Posiblemente ya no sean ni cristianos. Que posiblemente no sean cristianos. Nada. Aleluya. Gracias, Señor. Ese no va a buscar en todo el mundo. Y no puedo dormir. Es increíble. Es increíble. Experiencia espiritual. Santo, aleluya. Ponen las luces, el humito. Y ay, qué experiencia. No, se sintió. Acá, pero en la casa del Señor es lo mismo. Lo único que aquí no tenemos luz. Ni uno. Ni uno. Aquí está la chequina de Jehová. El Ruá. Amén. Santo. Aleluya. Dios no busca apariencia, mis queridos hermanos. Dios busca corazones que estén dispuestos, Amen. rendidos, a ser obedientes a su palabra. Amén. Amen. Por eso el Señor Jesucristo nos expresa cuando en esa oración intercesora por sus discípulos y por nosotros, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que le conozcan a ti, el único y verdadero Dios, Alabado y a Dios. Jesucristo a quien has enviado. Así que el llamado es que volvamos a Dios Amen. de manera genuina. Pero la única manera, la única forma que nosotros tenemos de volver a Dios en este tiempo es por medio de Jesucristo. Gloria a Dios que en las Sagradas Escrituras está la historia del profeta Oseas. Que hoy Dios no te va a llamar a que tú vivas la vida de Oseas. Aleluya. Esta historia está aquí para que nosotros podamos internalizarla y podamos dar gracias a Dios por su gran misericordia, Gracias. por su gran Jesus. amor. Gracias a Dios. Porque yo no sé ustedes, pero a mí esta historia del profeta Oseas me confronta mucho. Aleluya. Amén. Y mientras yo estaba haciendo el bosqueo y el sermón, me preguntaba y vino a mi memoria ese examen que una vez tomé de las clases de los profetas menores. ¿Estaría dispuesto a cumplir con el llamado de Oseas? Y la contestación fue clara y sencilla. En grande elemento. No sepa que mi mujer me va a ser infiel. Y que yo voy a predicar allí, todo el mundo se va a enterar. Se me muestra un perro. Hay que finalizar bien. Santo. Por eso me preguntaba, ¿estaré dispuesto a cumplir el propósito de Dios? Aun cuando yo sepa que implique dolor, infidelidad, traición y sacrificio. Posiblemente tú y yo no vivamos esa infidelidad que vivió el profeta Oseas. Pero dentro del ministerio va a haber mucho dolor. Va a haber traición. Va a haber infidelidad de aspectos de hermanos que dicen que eran tus hermanos en la fe y te traicionan. Va a haber dolor. Va a haber traición. Y hay mucho que sacrificar. Gracias a Dios que esté por gracia, y esto no es 50 y 50 o 60, 40, aquí el 100% lo ha puesto Cristo porque esto es por gracia. Amén. La salvación es por gracia. Amen. Amen. Bueno, el llamado sacrificado. ¿Cómo que sacrificado? ¿En qué sentido? Bueno, hay que trabajar, te tienes que contactarle, lectura de la palabra, oración. Esa es la parte del sacrificio que humanamente podemos hacer. En el caso del evangelismo, los sábados que pudiésemos estar por ahí machandeando, en familia, estar aquí comprometidos para llevar ese mensaje a la vida. Posiblemente para algunos eso sea sacrificado, no sé, usted analice. Ahora, para ir terminando, Oseas cumplió su propósito amando aun cuando no era amado.
obedeciendo aun cuando no entendía. Muchas veces queremos entender el camino, el propósito. El Señor te dice, camina, solamente obedece. Y Oseas permaneció fiel aun cuando todo lo invitaba a rendirse. Y lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que cumplió el propósito supremo del Padre, entregándose por nosotros en la cruz del Calvario, aún sabiendo que va a haber momentos en nuestra vida donde Él no va a estar primero. Santo. Aleluya. Y es noche de que reconozcamos y dejemos ese orgullo superficial y esa espiritualidad de que no, Dios siempre está primero en mi corazón. Aleluya. Hay momentos en que aún Dios no va a estar primero en nuestro corazón y Él va a seguir siendo fiel a cada uno de nosotros. Amen. Aún nosotros fallemos, aún nuestro corazón se incline ante otras cosas, Él permanece fiel, Amen. Amen. presto y dispuesto a perdonarnos una y otra vez. Por eso el llamado es el siguiente: venid y volvamos a Jehová. Amen. Volvamos a Jehová y no volvamos a Jehová en este 2026 con rutinas vacías. No volvamos a Dios como en el año 2025, que prometimos y no hicimos nada. Santo. Volvamos a Cristo de la manera correcta, con corazones dispuestos. No volvamos por miedo al juicio. Ahora todo el mundo tiene miedo al juicio. Ok. No, ustedes saben la noticia, no voy a decir nada. Las profecías están cumplidas, mis queridos hermanos. Cristo viene. Santo. Amén. Así que no podemos venir a Cristo por miedo a que aquel invadió a aquel, que se prestó a aquel, que se captó a aquel, que si esto, que si lo otro. No podemos venir a Cristo por miedo a eso. Thank you, Jesus. Tenemos que venir a Cristo por amor al sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. No porque el panorama geopolítico amerita que vengamos a la iglesia, porque que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Desde el primer siglo, Cristo viene pronto. Santo. Ese es el mensaje. Cristo viene. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a Él por amor. No por temor, no por miedo. Sin algún temor reverente. Thank you, Jesus. Por lo tanto, que nuestra vida, como la de Oseas, y nuestra fe esté centrada en Cristo, Gracias. reflejando el amor fiel y redentor y restaurador de nuestro Dios. Aleluya. Y que podamos cumplir con el propósito de Dios en este año que ha comenzado en obediencia y en sujeción, como nos enseña la historia de este profeta Oseas, aún cuando sea complicado humanamente el panorama. Santo. Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Saltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta enseñanza, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos, Padre de la gloria, a poder cumplir con ese propósito que tú tienes con nosotros, así como hizo este profeta Oseas, Señor Dios, que está esta maravillosa historia, este testimonio de la Sagrada Escritura, para ayudarnos, a esforzarnos, a ser valientes, a cumplir, aun cuando las cosas parecen completamente contrarias a nuestro alrededor, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos a cumplir con el llamado, con el propósito, y que este nuevo año, Señor Dios, podamos ser de bendición a otras vidas, Padre. Todo esto